Habíamos acordado encontrarnos alguna vez y mi cumpleaños se acercaba, así que decidí ir una semana antes porque ya quería verla. Se lo dije y planeamos todo. Estaba muy nervioso de verla, no solo por verla después de tantos años, sino porque el primer plan del día era ir a piscina. Llegó el día y viajé, hablamos por teléfono, me dijo que tardaría un poco en llegar. En ese tiempo que esperé en la puerta estaba muy nervioso. ¿Qué pensará de mí? ¿Le caeré bien después de vernos? ¿Qué tal si digo algo equivocado? Oh Dios, vamos a ir a piscina. Llegó, la vi a la distancia y empecé a caminar hacia ella. Odio esa sensación de no saber qué hacer mientras me acerco, a donde miro. Llegué donde ella, le di un abrazo largo y después la miré a la cara y había cambiado. Era ella, pero no era la fotografía exacta que tenía en la cabeza. Ella me dijo en cambio que yo no había cambiado nada. Empezamos a caminar, llegamos a la piscina y estaba completamente vacía, estábamos solo ella y yo. Yo estuve listo primero y sí, estaba muy nervioso. Ella salió con una toalla en el cuerpo, tenía un bikini morado, pero yo solo podía verla a la cara, no podía pensar en nada diferente con ella. Ella era Millie, la chica linda que me gustaba, que quería cuidar. Al final entramos al agua, estaba muy fría. Y luego de un rato hablamos de muchas cosas, la abracé, la tomé de las manos, la miraba fijamente a los ojos y luego a la boca, pero no podía hacer nada, seguía pensando en su novio y estaba nervioso de que se volviera incómodo. La pasé muy bien, compartimos unos dulces que yo le llevaba y salimos, nos sentamos un momento en una banca, hacía un día muy bonito. Le regalé un collar que era muy distintivo de ella antes y juro que era ahora idéntica a quien recordaba. Nos tomamos unas fotos y nos fuimos a almorzar. Comimos burritos en un restaurante mexicano en un segundo piso. Empezó a contarme una de las muchas historias que me había dicho que iba a contarme. Había empezado a llover y en uno de esos silencios recuerdo verla sentada con una sonrisa y decirle algo como: "Eres muy bonita". Ella se quedaba callada y no me respondía. "Tal vez no debería decirte nada". "Sí, eso es mejor", me respondió. No pude evitar sentirme triste, no esperaba que me dijera eso. Haber estado con ella hizo que me gustara más, pero sentía que aún podía ignorar ese sentimiento y volver al yo no quiero nada con nadie, ella tiene novio y además vamos a vernos 2 días nada más, luego me voy a ir otra vez, así que voy a disfrutar tanto como pueda. Llegaron las 4 y ella debía irse a su trabajo. Yo estaba triste de no poder seguir con ella, pero cuando bajamos las escaleras y vimos la calle estaba completamente inundado. No lo podía creer, el mundo nos había permitido estar más tiempo juntos. Ella tuvo que llamar a su jefe y por supuesto la entendieron, así que pudimos hablar por 1 hora y media más. Luego la acompañé al trabajo y nos despedimos con un abrazo. Al día siguiente nos veríamos en mi ciudad. Ella estaba estudiando allá, así que sería perfecto. Recuerdo haberle exigido el carro a mi mamá, nunca me lo habían prestado y yo sentía que lo necesitaba. Mi mamá me lo prestó, lo que me sorprendió bastante, pero para tenerlo tenía que levantarme temprano y llevarlos al trabajo y luego recogerlos. Acepté igual. Dejé a mi papá en su trabajo y luego fui al terminal. Lee me llamó, me dijo que llegaría un poco tarde y yo le dije como, está bien, no te preocupes. Pero en el fondo estaba recordando a Sai, ella siempre tenía una excusa para no llegar o llegar tarde. Me dormí como otros 20 minutos en el carro y luego ella me llamó. La saludé con un abrazo y la llevé a mi casa. Cuando llegamos le presté mi guitarra, yo no sé tocar guitarra, pero quería que ella tocara algo para mí. Recuerdo estar sentado con ella y Lee me miró. ¿Por qué me haces esa cara? Estaba sonriendo y mirándola completamente perdido y no me había dado cuenta. Me apené porque por su expresión no sabía exactamente qué pensar. Le dije que subiéramos, había preparado todo para que cantáramos en la consola. Tenía Rock Band, lo que sería perfecto para ella. Pero después de unas canciones el juego no quiso funcionar más. Puse otro juego de karaoke, pero las canciones eran muy alejadas del rock. Nos reímos muchísimo, cantamos varias. Incluso cantamos una bachata que sé que si ella la escucha se acordará de mí. Recuerdo haber estado muy cerca de ella y pensar todo el tiempo en querer besarla, pero siempre me detenía. Ella tiene novio. Mis papás llamaron para que lo recogiera e hice que Lee se sentara de copiloto. Lee estaba apenada por hacer sentar a mis papás atrás. En el camino le dije a mi mamá, voy a llevarme a Lee al apartamento, voy a trabajar y la voy a mantener.
Mi mamá se rió, está acostumbrada a mis estupideces. Lee no me había creído que era capaz de hacerlo. Sé que se sintió apenada, pero al final se rió igual. Dejamos a mis papás y nos fuimos a almorzar los dos solos. Cuando íbamos de camino, la llamó su novio, él sabía que yo estaba con ella. Fue una llamada muy casual, solo quería saber cómo estaba. El tipo de hecho es muy bueno con ella, pero yo estuve celoso todo el camino. Después de comer fuimos a un centro comercial y nos sentamos en un banco. Lee me contó su historia, una que solo le ha contado a la gente más cercana. Era una historia muy fuerte y muy triste y sentí la incontenible necesidad de abrazarla. Le prometí que iba a estar ahí siempre y que contara conmigo. Ella estaba bien, me miró como, ok, tranquilo. Jugamos en un hockey de mesa y yo soy bastante competitivo. No porque fuera Lee le iba a dejar ganar. Con cada punto que le hacía ella saltaba y gritaba frustrada, me parecía hermosa. La aplasté completamente. Cuando terminamos me acerqué a ella varias veces, solo quería besarla, pero nunca me animé a hacerlo. Tenía miedo y volví a decirme, ella tiene novio y vivimos lejos y ella tiene novio. Volvimos a mi casa y todo el camino estuve pensando en eso. La detuve y le dije que me sentía triste porque iba a irme y no la vería en quién sabe cuánto tiempo más y quería besarla, que me iría y no habría podido llevarme ni siquiera eso. Ella me detuvo y me dijo que estábamos haciendo lo correcto, que si lo hiciera sería incómodo. Le dije, Lee, me conoces, no soy de impulsos, pero si te pidiera un consejo como amiga y sabes que estoy en esta situación, ¿qué me dirías? Me dijo, yo te diría que te lanzaras, pero no lo hagas, en serio. Subimos al tercer piso, ella ama una película así que yo tenía que verla. Nos acostamos en el sofá y le agarré la mano y le daba un beso en la mejilla ocasionalmente y luego le pedía perdón. Ella me decía que estaba bien. Recuerdo que el volumen estaba bastante alto y mi mamá entró de sorpresa. Liz se puso nerviosa y me soltó la mano, fue muy incómodo. Mi mamá cayó en cuenta que debió golpear y yo simplemente tomé los helados que nos traía y le di uno a Lee. Lee se apenó mucho por eso, pero después de un rato nos reímos. La película no había acabado aún cuando ella ya tenía que irse. Ya tenía que ir a estudiar y me sentí muy mal porque teníamos 5 minutos más mientras la llevaba a la universidad y yo solo pensaba, bésala, bésala. Paramos frente a la universidad, nos miramos fijamente y nos abrazamos. Ella se despidió y simplemente se bajó del carro y... Dios, nunca me sentí tan tonto como ese día. Quién sabe cuándo iba a volver a verla. Y lo que al principio fue decepción se convirtió en rabia. ¿Cómo puedo ser tan tonto? La vida se me va y nunca hago nada. Tengo miedo de correr riesgos y este era uno que valía la pena. Estuve pensando en ella todo el día siguiente y en cómo había dejado pasar la oportunidad. En la noche fue la celebración de mi cumpleaños y le conté a mi tía lo que estaba pasando porque pensé que me diría que había hecho lo correcto y me tranquilizaría. Me miró con una cara de... Oh, ¿cómo puede ser tan estúpido? Me dijo que las oportunidades se van y no vuelven, que ese era el momento para hacer las cosas y que si me gustaba y punto, no importaban las circunstancias. Era joven y tenía tiempo para equivocarme. No era tan grave, pero ahora nunca lo sabría. No esperaba eso, fue como un puño en toda la cara. No iba a verla ya más y había perdido mi oportunidad. Tenía que entregar un trabajo online al día siguiente y no lo había hecho. Además tenía que viajar al día siguiente porque tenía clases. Iba a quedarme ahí y arrepentirme siempre de no haber hecho nada. ¿O no? No, si aún puedo hacer algo. Voy a arriesgarme a dañar todo con ella, pero al menos voy a averiguarlo. En ese momento algo cambió en mí. No voy a perder más oportunidades por miedo nunca. Haría el trabajo en la noche o hasta donde pudiera y viajaría el lunes a la madrugada. La llamé tarde en la noche después de la celebración y le dije que era apresurado y tonto pero que no me importaba, que iba a ir a verla al día siguiente y que nada me iba a detener, que si no quería recibirme y me echaba estaba bien, que no sabía dónde trabajaba y no sabía si me iba a decir, pero iba a voltear a esa ciudad para ir a verla. Ella al final me dijo dónde trabajaba y que no tenía idea cómo iba a reaccionar en ese momento, pero que no quería pensar en eso, que solo quería actuar.
Me levanté muy temprano ese día, le dije que sabría cuándo estaría en camino porque no podría responderle porque no tengo datos, pero usé el poco saldo que tenía para hablarle en el bus. Llegué al local donde trabajaba, ella alzó la mirada y se tapó la cara con las manos, no me esperaba. Me acerqué, la tomé de las manos y se las besé. Le dije que había sido muy tonto, que me perdonara, que no podía creer cómo iba a irme sin demostrarle cuánto la quería. La tomé de la espalda, luego del cuello y la besé. Simplemente me perdí, mi mente estaba completamente en blanco. Ni siquiera sé cuánto tiempo pasó, nunca había sentido algo como eso. Fue la mejor cosa que hice, me sentí tan fuerte y tan grande y tan capaz de todo. Me prometí que nunca iba a dejar pasar una oportunidad otra vez. Ese día fue increíble, ese día actuamos como novios, hubo besos, cantamos, nos tomamos fotos, incluso bailamos aunque yo no sé hacerlo. Ese día fui muy feliz. Pero todo se complicó mucho después de eso.